Continuando con nuestro estudio de teología sistemática, ahora consideraremos funciones vitales de la Iglesia. Soy Freddy Gustavo Catari y tengo el agrado de darte una cordial bienvenida. Cinco funciones de la Iglesia. En alguna oportunidad tú escuchaste una pregunta como esta: ¿para qué existe la Iglesia? ¿Para qué existe la Iglesia? Y vamos a encontrar una diversidad de opiniones. Algunos dicen, bueno, la iglesia existe para cumplir la gran comisión. Otros dicen, para realizar la gran oración. Otros dicen, para cumplir el gran mandamiento. La iglesia debería tener una función social, dicen muchos. Revisando la escritura vamos a encontrar una información muy interesante. Las cinco funciones de la iglesia. Proclamación, es decir, la predicación de la palabra de Dios. La enseñanza. Alguno de repente dice, ¿acaso no es lo mismo predicación y enseñanza? Pues no es lo mismo. En la enseñanza utilizamos recursos didácticos, en la proclamación o predicación lo hacemos a viva voz, sin el uso o con muy poco uso de recursos didácticos. El auditorio tiene que escuchar el mensaje. En cambio, en la enseñanza hay una interacción, hay participación tanto del docente como del estudiante. Así que la segunda función de la iglesia, la enseñanza. La tercera, el servicio. La cuarta, la comunión. Y la quinta, la adoración. Este material ha sido tomado de la red de multiplicación. Este es un ministerio muy bueno que enseña respecto a la iglesia saludable. Pero hay otros libros muy buenos, como por ejemplo la de Rick Warren. ¿Escuchaste sobre la iglesia con propósito? Pues si haces una comparación entre los propósitos que plantea Warren y lo que plantea la iglesia saludable, vas a encontrar que hay interesantes coincidencias. Ambas plantean que son 5 las funciones de la iglesia. La red de multiplicación habla de funciones de la iglesia y Rick Warren habla de propósitos de la iglesia, 5 propósitos de la iglesia. Pero vamos a seguir esta línea de funciones de proclamación integral. Se refiere a la función evangelística, la de la predicación. La iglesia anuncia las buenas noticias de Jesucristo, en palabra pero también en acción. Evangeliza invitando para ser parte del reino de Dios. Hechos 2:41. En la función evangelística, vale la pena preguntarse cuál es el mejor método para evangelizar, cuál da mejor resultado, qué estilo de evangelismo debemos usar. Y en este momento seguramente nos preguntamos, ¿es que acaso hay estilos de evangelismo? Sabemos que hay métodos para evangelizar, hay técnicas, hay recursos para evangelizar. Pero estilos de evangelización, pues sí, aquí están esos 6 estilos de evangelización. Y es saludable que cada uno de nosotros pueda saber cuál es su estilo. Veamos los 6 estilos. El estilo confrontacional. Significa que cuando te gusta predicar y hay buenos resultados, cuando exhortas al pecador a que se arrepiente y tus palabras son duras, y los que te están observando, los hermanos, dicen, pero qué duro que eres, qué tremendo. Pero de manera impresionante la gente responde y dobla rodillas,
significa que tu estilo es el confrontacional. Continúa cultivando perfección a este estilo que te caracteriza. Es la gracia de Dios que se manifiesta en vos de esa manera. Pero otro creyente podría decir, a mí no me resulta de esa manera, porque cuando predico, pues no hay resultados. No hay resultados. Más bien a mí me gusta preparar mi material de una manera ordenada, sistemática. Utilizo estos recursos bien estructurados, converso con la gente, hago una labor personal, me siento frente a frente o lado a lado y comparto y expongo de una manera ordenada el Evangelio y la gente acepta, recibe. Pues resulta que tú tienes el estilo intelectual. Pero otro dice, bien, conmigo funciona de otra manera. La gracia de Dios se manifiesta de otra forma. Yo utilizo la experiencia que tuve con el Señor, cómo era mi vida antes de conocerlo, cómo lo conocí al Señor, qué sucedió conmigo cuando experimenté la salvación del Señor y qué cambios han habido ahora conmigo. Y cuando lo hago, la gente me escucha. Y cuando les invito a rendirse también al Señor, lo hacen. Pues resulta que tu estilo es el testimonial. Pero otro dice, bueno, yo no estructuro ningún material, tampoco cuento mi testimonio, sino que aprovecho las ocasiones de la vida diaria, una charla informal, me acerco a la gente, establezco amistad fácilmente con las personas y poco a poco voy introduciendo verdades bíblicas hasta que en la oportunidad que hay, hago que esta persona se rinda al Señor. Pues permíteme decirte que tu estilo es el relacional. Pero también está el estilo por invitación. Otro dice, a mí me resulta más con invitaciones. Cuando hay una campaña, un evento, invito a la gente y no niega mi invitación. Y los traigo y escuchan el mensaje, se convierten, se quedan en la congregación. Pues tu estilo es el de invitación. Otro dice, más bien, la manera como yo evangelizo es realizando obras prácticas, ayudando a las necesidades de la gente. Y después de haber satisfecho esas necesidades, aprovecho la ocasión para compartir la palabra de Dios y la gente se convierte. Pues tu estilo es el de servicio. 6 estilos. Y reiteramos la pregunta, ¿cuál es el tuyo? Continuamos con la parte de la función de proclamación de la iglesia. Lo importante es que la iglesia tenga alguna forma de evangelizar y que cada miembro haya descubierto su estilo y lo ponga en práctica de manera que sea relevante para su comunidad, que tenga significado y haya resultado. Para poder lograr esto es saludable determinar el grupo que vamos a alcanzar, determinar el nivel de receptividad que queremos alcanzar. Debemos establecer también un presupuesto y qué bueno tener un cronograma, parte de un plan de evangelización. Escoger estrategias, implementarlas, seleccionar los materiales más apropiados para poder realizar esta tarea, la función evangelística, la depuración y predicación de la verdad. Testificar sin limitaciones. Evangelizar con amor y con un lograr que la gente tenga un encuentro completo con el Señor Jesús, un encuentro de poder, de verdad, de compromiso. No olvidemos que la evangelización tiene como meta hacer que la gente se rinda al Señor Jesús
y se incorpore a la familia de Dios para servirle en ese contexto. La segunda función de la iglesia, la de la enseñanza, se le llama también función de discipulado, Hechos 2:42. La iglesia ayuda al pueblo a ver a Jesús claramente, a entender a Jesús, conocer su voluntad. Posibilita equipar a esas personas que son discípulas para que sigan a Jesús en todos los aspectos de su vida. Recordemos que la palabra discípulo viene del griego matetes y significa uno que aprende, es decir, un aprendiz, un seguidor, un discípulo, un estudiante. En la función de discipulado o enseñanza y educación hay que considerar estas 4 Cs. Conocimiento, que tiene que afectar la conducta y también el carácter para desarrollar un compromiso sólido con nuestro Señor. Conocimiento, conducta, carácter, compromiso. Transformación profunda. Recordemos que el proceso va en este sentido. La enseñanza expuesta en el corazón, se generan valores en la vida de la persona. Su comportamiento, sus acciones y sus actitudes cambian. Hay otros resultados. En resumen, se forma una cosmovisión, una forma de ver la vida y un estilo de vida distinto, un estilo de vida cristocéntrico, un estilo de vida bíblico. En suma, hay una transformación profunda de cada una de las personas. Se aprende haciendo. En la iglesia local tiene que haber una combinación de modalidades en la enseñanza. Veamos esta presentación respecto a los elementos de la fe. Conocimiento, asentimiento, convencimiento y las respectivas palabras en latín. No olvides que lo cognitivo tiene que afectar al conocimiento. Claro. Tiene que haber una aceptación de esas verdades. Tiene que desarrollarse la fe o confianza que se transforme en fidelidad. Lo cognitivo tiene influencia en lo afectivo. Lo personal tiene que afectar a lo comunal, comenzando desde la familia hacia el resto de la comunidad del discípulo. Educación cristiana. Tiene que haber información. Para esto debe haber un currículo. Tiene que haber formación. Tiene que haber servicio. Transformación hacia la madurez como hijo de Dios. Tiene que haber multiplicación, es decir, hacer discípulos. Segunda Timoteo 2:2. No olvidemos el fenómeno que aconteció, un fenómeno bendito. Pablo instruyó a Timoteo. Timoteo instruyó a hombres fieles, quienes a su vez instruyeron a otros. Esa es la cadena que debemos formar. Servicio integral. Hechos 2:45-46. Esto es fundamental. La iglesia no solo predica el evangelio, no solo discipula e enseña, sino que realiza esta otra tarea, servicio integral. Esta es la otra función primordial de la iglesia. Es decir, suple las necesidades espirituales, socioafectivas, físicas e intelectuales de las personas en el nombre de Cristo,
y las invita a ser discípulos, que crezcan así como el Señor Jesús crecía. Recuerda lo que dice Lucas 2:52. El Señor Jesús crecía espiritualmente, intelectualmente, socialmente y físicamente. La iglesia que adora y mantiene una buena comunión entre los hermanos, pero no sirve a los demás, no está completa. Como alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Cada cristiano debe encontrar su lugar de servicio al Señor con el ministerio que Jesús le dio según sus habilidades, las capacidades que el Señor ha dado. Consulta para la relación entre el evangelismo y la responsabilidad social. La actividad social como consecuencia, la actividad social como puente y tercero, la actividad social como acompañante. Comunión intencional y cuidado pastoral. Hechos 2:42, 44 y 46. Los miembros de la iglesia se ayudan mutuamente en sus cargas, mostrando así el amor y la compasión de las iglesias que crecen conocen lo valioso que es tener buenas relaciones entre los hermanos y practican de manera concreta el amor y la amistad entre ellos. Una frase clave sería unos a otros. Ejemplos al respecto en 1 Corintios 11:33, 12:25, Efesios 5:21, Santiago 5:16, Hebreos 3:13, Efesios 4:32, 1 Juan 4:7, entre otros pasajes. Movimiento de ministerio, puertas de entrada a la comunidad eclesial, campañas, cultos, amistad en el grupo familiar o en una célula, Proyecto Felipe, puntos de recepción, programas de discipulado, departamento de discipulado o consolidación, ministerios dentro de la congregación, agrupaciones de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, cultos dominicales, puntos de capacitación, sociedades de damas, de caballeros, adiestramiento de líderes, cursos de discipulado, clase de doctrina básica, talleres del Proyecto Felipe, puntos de ministerio. Cuando ya los hermanos han crecido y tienen por lo menos un año de antigüedad, bautizados en agua, puntos donde pueden servir de una manera más extensa, llegar a ser diáconos, participar en los grupos musicales de la iglesia, participar en agrupaciones para ayudar a la gente en pobreza, ser maestro, ser predicador, evangelista, células del Proyecto Felipe y otras más. Membresía. Al unirse al cuerpo de Cristo, la persona decide hacerse miembro de esa comunidad de fe. Esta membresía implica ciertos privilegios y también responsabilidades. Grupos pequeños o células. En el manual del Proyecto Felipe de la Liga Bíblica y de la Sociedad Bíblica, vamos a encontrar entonces un material que despliega cómo se va realizando, ejecutando el Proyecto Felipe. Una dinámica rompehielos, una oración breve, canto, testimonio, estudio bíblico, oración de intercesión. Este es un modelo que también podemos aplicar para otro tipo de consejería o cuidado pastoral. El cuidado pastoral y la consejería son vitales para un ministerio. Es importante ayudar a la gente en la solución de conflictos. Por otra parte,
Una función vital en la iglesia es la adoración, que tiene que ser dinámica y relevante. Hechos 2:47. La iglesia se reúne como familia del Señor para encontrarse con su Padre eterno en adoración, en confesión, en gratitud, así como para dedicarse al servicio y la oración. Cuando ella llene las necesidades de la gente, la iglesia crecerá. Cuando la iglesia hace que la gente realmente se acerque a Dios, se llene de Dios, pues la iglesia crecerá. El culto y la cultura. No debemos olvidar que somos contraculturales, es decir, enfrentamos aspectos dañinos de nuestra propia cultura en forma bíblica y profética. Pero también somos transculturales. Reflejamos el misterio de la fe que va más allá de todas las culturas. Procuramos reflejar una cultura distinta, que es la cultura del reino de Dios. También podemos de alguna manera llegar a lo intercultural. Aprendemos, nos enriquecemos del cruce de fronteras culturales y rescatamos los aspectos positivos de las culturas, porque no todo es malo, pero dejamos de lado aquellas cosas que son reñidas con Dios y su palabra. De manera sabia hacemos esto. Contextualización. Nos identificamos con la cultura buscando la transformación de ella por la luz del Evangelio y la presencia. Consideraciones básicas. No olvidemos tener un equipo de ujieres, quienes dan la bienvenida, un equipo de seguimiento para planificar y ejecutar visitas. Hay que considerar el tamaño del espacio. Tenemos que tener una visión futurista en ese sentido. Tiene que haber muy buena predicación, la cual tiene que ser bíblica y sólida. No hay que olvidar el llamamiento, el paso de fe que tienen que dar las personas cuando no conocen al Señor, cuando tienen que reanudar su comunión con el Señor o para que sean transformados por el Señor. Tiene que haber participación, edificación. No olvidemos también otro elemento clave de la participación, por ejemplo, es la presentación de los testimonios de la gente que ha sido transformada por el bautismo y la Santa Cena. Las ordenanzas del Señor o sacramentos son parte integral de los cultos de adoración. Deben ir acompañados de sana enseñanza. Y de esta manera hemos cubierto el material para esta oportunidad. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga.